que además de ser trabajadores, pertenecemos a esta sociedad y tenemos todo el derecho de cuestionarlos y debatir con ellos de cara a la nación. Pues uno que se descarta no llegará. Cordero no tiene la trayectoria académica, ni política, ni intelectual que permita ser candidato del PAN a la presidencia de la República. Y en ese escenario también se hizo una marcha del Monumento a la Revolución hacia Gobernación, Reforma, Insurgentes. Aquí cantamos el himno de nuestro sindicato, nuestra marcha, y encontramos en la esquina un grupo de gente que se liquidó convocados por Jorge Sánchez. Si eran muchos. Los convocaron a quemar recibos de luz. Afortunadamente los trabajadores que íbamos en la marcha se mantuvo la provocación, porque era una provocación. A 2 años y meses, hoy resulta que van a salir a las calles, dicen. Efectivamente, en ese escenario la asamblea, importante, el mensaje muy claro, y lo reafirmamos con ustedes. 97 años se dice muy rápido, pero es toda una gran historia de lucha de los trabajadores por organizarse, por mejorar las condiciones de vida y de trabajo ante aquella explotación primero de las empresas transnacionales, de los empresarios extranjeros, y con todo eso se constituyó el SME con una visión de futuro. Inicia con Luis R. Ochoa, después Ernesto Velasco, después podemos nombrar a todos los que han dejado un granito de arena para poder tener registrada en la historia de esta gran organización lo mucho que han aportado los electricistas de México a las reivindicaciones de los derechos laborales de todos los trabajadores de este país. El SME es un patrimonio nacional. El SME, gracias a la lucha y a la huelga de 1916, que alcanza a ganar la lucha ante la represión de Venustiano Carranza, prácticamente enseguida se inscribe el artículo 123 constitucional en la Carta Magna, la que se inscribe en 1917, y el SME, nadie puede negar que con el triunfo de la huelga del 16, estando en la cárcel de Ernesto Velasco, se inscribe y se reconoce los derechos de los trabajadores en nuestro país, y eso es gracias a la lucha de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nadie puede negar que la huelga de 1936, con Breña Alvírez, impulsa a tener las condiciones importantes para un gremio democrático independiente como el SME, el acuerdo entre las partes, el reconocimiento del contrato colectivo de trabajo del SME en la toma de decisiones. Nadie puede dejar de conocer que se establecen las actividades como parte de la materia de trabajo de los electricistas, de todas las actividades del proceso a lo que nos dedicamos: generación, transmisión, transformación, distribución y venta de energía. Nadie puede negar que la lucha de 1936 en la huelga se reconoce la obligación del patrón en el tema de las jubilaciones como un derecho de los trabajadores y una obligación del patrón. La huelga de 1936 también se inscribe como parte de las páginas de oro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y en 1960 se inscribe también una gran lucha por recuperar la industria eléctrica para los mexicanos ante los abusos de las transnacionales. El SME jugó un papel importante al dar a conocer al pueblo de México cómo las transnacionales sacaban las divisas del país a partir de registrar de manera contable en dos formas. Al pueblo de México le decían que no alcanzaba lo que pagaban los usuarios para poder
ampliar la infraestructura y mejorar el servicio. Y por el otro lado, sacando a los países donde tenían acciones la Mexican Iron Power Company. Y lo hace público el SME. De esa manera se organizan también los usuarios, se presiona al gobierno de Adolfo López Mateos y ahí están las imágenes claras. El edificio de Marina Nacional y Melchor Ocampo es un emblema de la nacionalización de la industria eléctrica. Adolfo López Mateos, el 27 de septiembre de 1960, pero también estaba ahí Luis Aguilar Palomino, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas y toda nuestra organización, camaradas. Grandes pasajes de la historia. Releer nuestra historia es encontrar la fortaleza, es encontrar la casta de esta organización democrática independiente, que hoy libramos esta batalla dura, tal vez desigual, pero que vamos a salir adelante. Hace unos días Calderón decía en los medios que todos aquellos que están en contra de la sociedad, que dañan a la sociedad, dice, son criminales. Ayer lo dice en la catedral. Ojalá el corazón de los criminales que atentan contra la sociedad tengan paz y dejen de atentar contra la sociedad. ¿Cómo podemos calificar al gobierno de Felipe Calderón, que ordenó la toma armada y militar de las instalaciones de Luz y Fuerza para despojar a los mexicanos de una empresa paraestatal estratégica para el país? ¿Cómo se le puede llamar cuando a través del uso autoritario de la fuerza pública sacan de los centros de trabajo 44.500 trabajadores sin el previo aviso y por la noche? ¿Cómo se le puede calificar una acción que sirve para entregar la infraestructura de fibra óptica a las transnacionales, para entregarle el mercado eléctrico a los que le apoyaron en su campaña como Iberdrola y todas estas transnacionales? Quien hizo este acto no es un republicano ni un demócrata, es simplemente un criminal. Un criminal, un traidor a la nación con todo su gabinete, que hoy están corriendo a buscar fuero porque saben que sin fuero van a tener que ser procesados en los tribunales nacionales o internacionales, camaradas, porque esto no puede quedarse como un precedente en el país, sino cualquier presidente que llegue va a querer hacer lo mismo, y eso no lo podemos permitir. Por eso la lucha del SME, de 16.599 trabajadores que no hemos aceptado renunciar a nuestro derecho legítimo al trabajo, la lucha de 12 compañeros presos políticos, la lucha de ustedes como jubilados y nuestras familias, es por restablecer la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país, es porque se respete la Constitución y la ley, es porque se respeten los tratados internacionales que México tiene firmado con otros países, es porque se nos respete nuestro derecho a trabajar en lo que siempre hemos hecho, es porque se respete a nuestra organización sindical, que ha cumplido 97 años y va a seguir cumpliendo más años, porque vamos a seguir luchando, camaradas. La lucha del SME hoy se conoce en todo el mundo. La lucha del SME se conoce en todo el país. La lucha del SME definirá cuál será el futuro de la clase trabajadora en nuestro país, cuál será el futuro del sector eléctrico. O lo entregan todas las transnacionales o lo recuperamos. Por eso tenemos que observar cuál es el escenario que sigue. Por la mañana nos llama Gobernación y dice: esta semana
retomamos las pláticas para poder avanzar en un acuerdo en la parte política. Un acuerdo en la parte política. Hemos entregado propuestas viables para regresar a trabajar. A partir de todo lo que dijo Calderón, de su decreto nada se ha cumplido. Y la mano de obra calificada de nosotros está ahí. Incluso hay jubilados que han mostrado su disposición de capacitar a los trabajadores en activo para regresar a trabajar y tomar las instalaciones y poder hacer lo que siempre hemos hecho, y hacerlo mejor. Y hacerlo mejor. Son propuestas muy viables, que en el terreno económico financiero no representa nada comparado con todo lo que genera de riqueza la infraestructura que se ha construido a lo largo de más de 100 años. En la mesa de gobernación tiene las propuestas. Se retoma esta semana. Pero también quiero decirles que el tema nuestro ya es un asunto político. Un asunto político que tendremos que definir. ¿Cuál será la posición de la resistencia del SME? Sabemos que dentro del SME podemos hacer la diferencia en cuanto al terreno de los derechos laborales establecidos en el contrato o la forma para la cual es el objeto del sindicato. Pero el sindicato hace política. Y lo que hoy observamos en el país, que se viene el proceso político electoral 2012, el SME tiene que jugar un papel trascendental para cambiar las condiciones de fondo en México. Y haciendo un análisis muy rápido de lo que hemos vivido, de cuál ha sido la actuación de cada uno de los partidos políticos, podemos señalar que si el PRI hubiera metido la controversia constitucional al momento de publicar el decreto, desde ahí hubiera parado, desde hubieran echado para atrás el decreto de Felipe Calderón. ¿A quién pusieron como comisionado para la controversia? Al diputado Alfonso Navarrete Prida. Él llegó a la mesa, nos entrevistamos con él, entregamos toda la documentación de cómo fue creado Luz y Fuerza del Centro. Fue a partir de una iniciativa de ley. Y está el decreto que publicó el Congreso de la Unión, donde mandata al Ejecutivo la creación de Luz y Fuerza del Centro como un organismo público descentralizado. Los únicos facultados para legislar son los diputados, son los senadores, de acuerdo al artículo 73, fracción décima. ¿Por qué no lo hizo Navarrete Prida? Porque había un acuerdo político entre el PRI y el PAN, porque quieren consumar lo que inició Salinas de Gortari en 1992, que es la entrega del sector eléctrico a las transnacionales. Por eso Beatriz Paredes se quedó callada. Por eso Beatriz Paredes jamás quiso recibir al Sindicato Mexicano de Electricistas para explicarles. Por eso Beatriz Paredes le dio línea a los gobernadores para que los diputados del PRI no votaran a favor de la controversia constitucional y se quedara ahí atorada. Esa es parte de la controversia. Planteamos una iniciativa de ley. Inclusive esa iniciativa fue elaborada por el cuerpo de abogados del PRI para reponer a Luz y Fuerza del Centro mediante otro organismo público descentralizado. Desde el 10 o el 11 de noviembre del 2010 se dio lectura y se mandó a la comisión. Pasó más de un año. Los legisladores del PAN aferrados a quererla desechar. Los del PRI vacilantes, y más información y reuniones con ellos y visitas a sus propias oficinas de atención en los propios estados, acuerdos políticos o exhortos de los congresos locales para que pudieran avalar la iniciativa en la Comisión de Energías. No la concretaron. Al final dice Rojas, Francisco Rojas, tenemos instrucción
del gobernador Peña Nieto de no ir en favor de la iniciativa de ley. Y lo dejamos así de claro. La iniciativa la quisieron desechar la semana pasada. Desecharon más de 300, de las que no tenían dictamen. Estuvimos cabildeando. Lo único que pudimos alcanzar con Armando Ríos Peter, presidente de la Junta de Coordinación Política, es que el PRD la hiciera suya, la reservara y no se desechara la iniciativa y pasara al siguiente periodo ordinario de sesiones. Ya quedó, camaradas. Está viva la iniciativa que metió el sindicato mexicano de electricistas. Y está viva para darles la pelea. Para darles la pelea. Serán momentos de definición. Sabemos que dentro de nuestra organización sindical habrá priistas. Pero tenemos que explicarlo. Porque vean los acuerdos. Pensábamos que a partir de que Calderón no cumplió el acuerdo en gobernación firmado con Beatriz y con la gente de Peña Nieto, que había una ruptura dentro de los dos partidos. ¿Hasta dónde era la ruptura de los partidos del PRI y el PAN? Y vimos en esta semana que la salida de Humberto Moreira fue pactada. El escándalo de los dineros, hoy nadie lo toca. Se fue, reservaron los documentos de la cuenta pública durante los próximos 8 años. Nadie podrá revisar el tema de las cuentas de la deuda de 34,000 millones de pesos. Se queda reservada por 8 años. A cambio, ¿qué dieron los priistas? La iniciativa de las alianzas público-privadas. Aprobar el presupuesto. Aprobar el incremento a la gasolina los próximos 3 años de 36 centavos. Aprobar esa alianza público-privados es que la iniciativa privada hoy se haga cargo del manejo del presupuesto público. ¿De dónde es el presupuesto público? Es de los impuestos que pagamos nosotros. Hoy la iniciativa privada va a poder construir desde escuelas, cárceles, carreteras, infraestructura eléctrica, petrolera, drenajes, agua, todo. Dicen, solamente te van a dar la obra por 40 años. Inviertes, se te paga tu inversión y tus utilidades. Si en el lapso de que te dieron el contrato no recuperas tus utilidades, se puede desistir de ese acuerdo o de ese contrato con el simple hecho de que cada uno de los dos ponga un representante y entre los dos pongan a un tercero. Y el Estado te va a remunerar lo que invertiste de los impuestos. Son enmiendas del Banco Mundial, el manejo del presupuesto, la privatización de los impuestos que pagamos los mexicanos. Por eso ahora que escucho de que por todo te cobran impuestos, que han creado, que lo hacen de manera automática, es dinero del Banco Mundial, o dinero que va a parar al Banco Mundial. O como dice la que vino hace unos días del Fondo Monetario Internacional, qué buena política económica en México tiene. Tienen miles de millones de dólares en las reservas, las más altas en la historia. Dice, entonces préstenos dinero para rescatar a los países europeos que están en una de sus peores crisis. Que acá hay 52,5 millones de pobres. 8,5 de jóvenes que no estudian, tampoco tienen opción a trabajar. 3,5 millones de niños haciendo labores agrícolas. No hay empleo. Se han perdido los pocos empleos que se han venido generando. ¿Qué nos dejan? Al año que viene, ¿qué tenemos que hacer, camaradas? Tenemos que organizarnos y salir a darles la pelea. ¿O vamos a dejar que Lozano sea senador en Puebla? Aquí debe de haber varios compañeros de la zona de Puebla. Hay que hacer un frente poblano en contra de Javier Lozano.
Hay que salir a podernos organizar. Habrá una definición que tomar, compañeros. Y yo aquí les digo que tenemos que tener muy claro el escenario al que vamos a entrar. Y tiene que haber una definición de fondo y salir con un compromiso muy claro en el terreno político electoral. Pero también tenemos que salir en la organización por disputarles y recuperar nuestra fuente de trabajo. ¿Quién es el beneficiado al golpe al espejo? Es la CTM en el terreno laboral. Es el SUTER, que ha transgredido uno de los convenios importantes firmados en 1985. Son con los que vienen pactando las empresas el tema del contrato de outsourcing. Y el SUTER sabe que violaron un convenio que está elevado al laudo. Laudo es algo juzgado, camaradas. Algo que ya está ahí, se inscribe como una ley que también violentó Calderón y que nosotros se prestaron para hacer esquiroles y hasta soplones. Hoy las denuncias de los compañeros presos políticos las han presentado los soplones ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad. Por eso será importante la organización, cuidar nuestro movimiento. Hoy tenemos toma de nota reconocida por el Poder Judicial, por el Ejecutivo. La materia de trabajo subsiste. El contrato colectivo de trabajo, gracias a la lucha nuestra, está sub iudice en los tribunales, está vigente. Y hemos luchado también contra los esquiroles de acá adentro. Hay cientos de demandas de jubilados. Y aquí tengo el resumen, lo pedí al jurídico del sindicato. Demandas de tipo laboral, de jubilados que están pidiendo la entrega de constancias, documentos y escrituras sobre los bienes muebles e inmuebles que adquirió esta organización para que se repartan equitativamente. Están pidiendo un grupo de jubilados en las demandas laborales la liquidación de los bienes tales como centros deportivos, locales sindicales, etcétera, por pertenecer a los trabajadores que fueron sindicalizados. Quien encabeza esta demanda con varios jubilados se llama Antonio Durán. Y están algunos otros que se liquidaron y que les dijeron: vea, hay mucho dinero en el sindicato, pues hay que hacer que se venda todo y nos repartimos, así que ya luz y fuerza ya no está, el sindicato ya no existe. Y es muy claro entonces que hemos luchado contra los de acá adentro, estamos luchando contra los de allá afuera, contra las transnacionales, contra un gobierno que pensó que en 3 meses íbamos a estar prácticamente liquidados todos, que nunca observaron la gran trayectoria de lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas, que menospreciaron a esta organización sindical, que dijeron que ventanillas iban a hacer falta porque nos íbamos a ir todos. Pensaban que a estas alturas iba a haber 1,000 o 2,000 trabajadores, iba a ser indiferente para el pueblo de México y para este gobierno. Se equivocaron, somos miles, vamos a ser más, y el año que viene en las calles nos verán por recuperar nuestra fuente de trabajo, camaradas. Por recuperar nuestra fuente de trabajo. Será un mensaje a los esquiroles del SUTER, al secretario general Víctor Fuentes del Villar. El reloj regresivo de Felipe Calderón ya empezó, camaradas. Y por ende empieza el reloj regresivo contra los esquiroles del SUTER. Es nuestra materia de trabajo, la vamos a recuperar. Así sea, lo último que hagamos, la vamos a recuperar por bien del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas. Por bien de que los jubilados
sigan cobrando su jubilación en términos del contrato colectivo de trabajo. Conviene que nuestros futuros electricistas tengan un empleo digno aquí con el SB. Conviene que nuestros compañeros presos políticos salgan pronto y estén con nuestras familias. Conviene seguir cumpliendo más años de esta gran organización y estemos festejando algún día un servidor con ustedes en el grupo de jubilados, porque también me tengo que jubilar con ustedes como muchos años.